Y hablando de crecer la economía argentina, lo tenemos ahora para analizar la realidad que estamos viviendo a Martín Redrado, el economista reconocido, que sacó hace poquito un libro de que después vamos a hablar. Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Placer de saludarlos. Martín, contanos un poco cómo estás viendo vos la realidad argentina. Te estuvimos escuchando en las últimas declaraciones bastante crítico con respecto a la situación de la inflación y post pacto con el FMI. Estamos viviendo una economía que no tiene un rumbo claro y que además, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se plantean metas muy mediocres que no alcanzan a resolver los problemas centrales que tiene la economía argentina, que es una inflación altísima, elevada, que va comiendo el salario de todos los argentinos, y también la falta de desarrollo económico, un crecimiento económico que sea armónico, que sea sustentable y que permita crecer el salario real. Por lo tanto, el resultado de esta economía es que cada vez va dejando más argentinos debajo de la línea de pobreza. Entonces, realmente necesitamos generar nuevas ideas, nuevas propuestas para no solo describir los problemas que tiene la realidad, sino también ayudar desde la posición que cada uno tiene a que esta realidad cambie. Claro, vos Martín fuiste presidente del Banco Central. ¿Cómo evaluarías el rol que está teniendo el Banco Central hoy en Argentina? Bueno, nosotros gobernamos el Banco Central durante casi 5 años y medio, con un tipo de cambio único. La gente podía comprar y vender, no había cepo, no tenían problemas las industrias argentinas para poder proveerse de los insumos necesarios, con lo cual ya un Banco Central, o esto lo excede al Banco Central, ¿no? Una política económica encepada, es una política económica de represión. Sí. Y yo, como hacedor de políticas públicas, lo que siempre propongo es generar incentivos, estímulos para que haya más oferta. En este caso, estímulos para que haya más oferta de divisas. Lamentablemente tenemos hoy una realidad en donde Argentina tiene un superávit comercial. El año pasado tuvimos un superávit comercial, es decir, le vendemos más al exterior de lo que compramos, por 15.000 millones de dólares, y el Banco Central no pudo acumular uno solo de esos dólares. Al contrario, si uno toma las reservas netas con las que empezó el año y con las que terminó con 1.000 millones de dólares menos. Empezó con 4.000 millones a principios de 2021 y terminó con 3.000 millones, con 1.000 millones, estoy hablando de reservas netas, ¿no? Sí. Con lo cual, yo en términos de ver la calidad de las políticas cambiarias, de la política monetaria, tanto la cambiaria muestra cada vez más restricciones y la política monetaria muestra cada vez más inflación. Por lo tanto, los resultados no son muy positivos. ¿Cómo andas, Martín? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Mira, veo que el gobierno no está leyendo tu libro. La verdad que eso preocupa. Pero te quería preguntar, a ver, vos en una nota que te hicieron, leí que decís que la Argentina pudo alimentar a casi 400 millones de personas. ¿En qué estamos fallando, Martín? Bueno, estamos fallando en todo el sistema económico, cómo está funcionando. Como te decía antes, una economía que tiene represión por todos lados, lo que inhibe es aumentar la producción, lo que inhibe es aumentar, en este caso, la superficie sembrada. Cuando hablamos de incentivos, por ejemplo, y esto que vos decís que no han leído Argentina Primero, o si lo han leído, me parece que les falta la capacidad de implementar, ¿no? Porque no solo hay que proponer ideas, sino hay que tener equipos para después poder llevarlo a la cancha. Yo, una de las ejes que propongo y que lo hemos comentado muchas veces contigo es el eje exportador. Bueno, nosotros necesitamos una ley de incentivo a las exportaciones
que baje las retenciones a cero de toda aquella empresa que aumenta las exportaciones durante el próximo periodo. Es decir, no vamos a dejar de recaudar, porque obviamente hoy, desde el punto de vista realista, las retenciones, los impuestos a la exportación representan una porción importante de la recaudación del sector público, pero a todo incremento, es decir, a todo aumento que haya de exportaciones, ahí estamos. Esta es una manera muy práctica de mostrar cómo se hacen políticas públicas. Uno está generando un incentivo para que se produzca más, para que se amplíe la superficie sembrada, y de esta manera entonces mostrar cómo puede funcionar una economía con estímulos, con incentivos, con una visión de futuro, con un sentido de propósito y con un sentido de estabilizar, pero también a la vez de desarrollar toda la potencialidad que tiene nuestra economía. Por supuesto, como decía antes, esto necesita leyes. En un contexto de falta de credibilidad, como hoy hay en nuestro país, se necesitan leyes que estén votadas por mayorías especiales, es decir, por 2/3 partes del Congreso, de manera tal que si instalamos que se disminuyen las retenciones y está votado por 2/3 partes, le damos la seguridad a los productores de que el año que viene no va a cambiar. Porque es uno de los problemas también que tenemos en la política económica, en la política argentina, que las cosas cambian todo el tiempo. Entonces es muy difícil darle señales concretas al sector privado de crecimiento, de horizonte, que eso es lo que permite invertir, aumentar la capacidad productiva y por lo tanto generar más y mejor trabajo. Martín, ¿te juntaste o te reuniste con el equipo económico del gobierno, con el presidente? No. ¿Lo harías? ¿Si te convocaran? A ver, siempre para dar ideas, yo quiero que a la Argentina le vaya bien y uno está siempre dispuesto. Hablo como estoy hablando en este momento con ustedes, con dirigentes del oficialismo, de la oposición, gobernadores. En los últimos tiempos han consultado varios intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, pero no he tenido contactos con el Poder Ejecutivo. Yo también, como en esto, espero que me llamen, no estoy a disposición. Como ustedes saben, tengo una consultora económica que se llama Fundación Capital, que trabaja para toda América Latina, tenemos más de 150 clientes y bueno, a ellos me debo todos los días de mi trabajo, pero por supuesto con la voluntad y siempre el objetivo de que a la Argentina le vaya mejor, tanto como cuando me tocó alguna responsabilidad pública, como ahora en el sector privado, por supuesto, para aportar ideas, para discutir dónde está el camino del crecimiento en la Argentina, siempre me encontrarán disponible. Vos sabés que hace años los empresarios pymes le están reclamando al gobierno, a la política en general, al gobierno de turno, ¿no? Y a la política en general, una reforma tributaria, pero nunca sucede. ¿Vos lo ves posible? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos tantos impuestos? Entiendo que hay un Estado gigante que mantener, pero digo, ¿no se puede hacer más simple todo? Bueno, sin duda, para eso se necesita visión y voluntad política. Y la dinámica que hemos tenido, no solo, no quiero ponerle color político, pero en los últimos años en la Argentina no ha habido voluntad política para resolver los problemas de fondo. Al contrario, se ha ido pateando la pelota hacia adelante de los problemas de inflación, de los problemas de falta de crecimiento. La falta de crecimiento tiene que ver con que tenemos un sistema impositivo perverso, que no genera, no solo que hay que simplificarlo, sino que genera desincentivos para poder invertir. Vos hablabas hace un rato de mi libro, bueno, tengo todo un capítulo que se refiere a la modernización impositiva, tributaria, que está vinculada a simplificar, a reducir. Argentina, como ustedes saben, los argentinos pagamos 164 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, y no deberíamos tener más de 15 impuestos. Y además deberíamos tener menos carga impositiva y una más amplia base de tributación, es decir, que haya más argentinos que paguemos menos impuestos. Pero bueno, reitero, para esto se necesita voluntad política, visión, y lamentablemente
cuando las cosas van medianamente, bueno, no hay hay una visión del día a día de hacer políticas públicas, ¿no? Y cuando uno observa también el plan con el Fondo Monetario Internacional, nosotros con nuestro equipo de Fundación Capital lo hemos llamado el plan postergar, porque posterga, tira para adelante los problemas. No hay una solución concreta al problema de inflación. Miremos lo que pasa en el día a día en la Argentina, las improvisaciones, soluciones, ahora acuerdo de precios y salarios cuando no están ancladas las expectativas inflacionarias desde el punto de vista del sector público que tiene la voz cantante. Por lo tanto, la dinámica es postergar. Yo creo que también programas como el que estamos hablando en este momento, instalar en la opinión pública este tipo de temas de manera tal de presionar sanamente a la clase política para que finalmente los aborde. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo. La verdad que súper claro con todos los conceptos y muchas gracias por tu aporte. Les mando un abrazo y hasta cada momento.